día 19. Empecemos. Hace un día terrible, pero veamos qué nos encontramos hoy. Frío, frío, frío. ¿Será verdad que la mayoría de nuestros problemas desaparecen si aprendemos a decir no? Probablemente, pero hay cosas que merecen un sí, no un sí impulsivo, ni uno que nace por presión, ni siquiera uno que busca agradar a otros. Un sí que se construye despacio, que se reconoce cuando aparece y que curiosamente suele dar más miedo que cualquier no. Porque mientras el no protege, el sí expone. Y aún así, hay decisiones que solo avanzan cuando alguien se atreve a abrir esa puerta. Hoy en día se repite mucho la importancia de poner límites, de aprender a decir no sin culpa, sin justificarlo demasiado, sin dar explicaciones innecesarias. Buenos días. Y es cierto, hay un valor enorme en eso. Decir no a lo que desgasta, a lo que resta, a lo que se sostiene únicamente por costumbre o por miedo a perder algo que en realidad ya no está. Pero en medio de todo ese aprendizaje hay una parte que a veces queda olvidada. El sí que nunca llega. Ese sí que se queda en pausa, que se pospone, que se negocia internamente hasta que pierde fuerza. Hay personas que creen que ya están diciendo sí a lo importante porque en teoría lo desean, porque lo han pensado, porque incluso lo han comentado alguna vez. Pero desear no es lo mismo que elegir. Pensar no es lo mismo que avanzar. Y ahí es donde empieza esa distancia casi imperceptible entre la vida que se imagina y la que realmente se está viviendo. El miedo tiene una forma curiosa de actuar. No siempre aparece como algo evidente. A veces se disfraza de prudencia, de esperar el momento adecuado, de querer estar más preparado. Y así pasan días, semanas, incluso años, mientras ese sí sigue acumulando excusas razonables. Un sí al cambio no suele ser cómodo, no porque sea incorrecto, sino porque implica moverse de un lugar conocido. Y lo conocido, aunque no siempre sea bueno, tiene la ventaja de no exigir demasiadas preguntas. En cambio, lo nuevo obliga a posicionarse, a aprender, a equivocarse también. Y eso requiere energía, decisión y sobre todo honestidad, porque hay momentos en los que ya no se trata de si se puede, sino de si realmente se quiere. Un sí a lo nuevo no significa tener todo claro, significa aceptar que todo va a estar bajo control, que habrá partes que se irán descubriendo sobre la marcha y aún así avanzar, no con prisa, pero sí con intención. Hay un tipo de felicidad que no llega como una recompensa inmediata, no aparece de golpe ni se instala de forma permanente. Se construye en pequeñas elecciones que vistas desde fuera pueden parecer poco relevantes. Decidir empezar algo sin garantías, retomar una idea que se dejó a medias, permitir que algo diferente entre en la rutina. En ese sí a ser felices de verdad no siempre se parece a lo que se espera. A veces no tiene nada que ver con grandes logros o cambios visibles, tiene más que ver con coherencia, con esa sensación interna de que lo que se hace está alineado con lo que se quiere. Y eso, aunque no haga ruido, se nota. También está ese sí a empezar de cero, uno de los más difíciles porque implica soltar una versión de uno mismo que ya no encaja. Aunque haya costado construirla, implica aceptar
que el tiempo invertido no siempre define el futuro, que cambiar de rumbo no invalida lo anterior, simplemente lo transforma. Empezar de cero no es borrar lo vivido, es reorganizarlo, es tomar todo lo aprendido y decidir que aún hay espacio para algo distinto, que no hay una edad concreta para replantearse las cosas, que no existe un punto exacto en el que ya no se puede volver a intentar. Muchas veces no se trata de falta de oportunidades, sino de falta de decisión para reconocerlas. Hay síes pequeños que cambian más que cualquier gran declaración. Un sí a decir lo que realmente se piensa. Un sí a dejar de postergar una conversación. Un sí a probar algo que siempre se ha evitado. Un sí a priorizarse sin convertirlo en un acto egoísta. Son elecciones que no siempre se celebran, pero que van marcando una diferencia, porque al final la vida no se define solo por lo que se evita, sino también por lo que se permite. Y en ese equilibrio entre lo que se rechaza y lo que se acepta, se va construyendo algo mucho más real que cualquier idea perfecta. Decir no es necesario, pero decir sí cuando de verdad importa es lo que transforma. Y ese transforma no siempre se percibe en el momento exacto en el que ocurre. A veces el camino es tan sutil que parece que nada ha pasado, que todo sigue igual, que ese sí que costó tanto pronunciar no ha tenido ningún efecto visible, pero lo tiene, siempre lo tiene. Lo que pasa es que no todo impacto es inmediato, ni todo avance es evidente. Hay decisiones que trabajan en segundo plano. Un sí a escucharse más, por ejemplo, no genera un resultado instantáneo, no cambia el entorno de un día para otro, ni reorganiza automáticamente la vida, pero empieza a modificar algo más profundo, la forma en la que uno se posiciona frente a lo que ocurre. Y eso con el tiempo cambia absolutamente todo. Porque cuando alguien empieza a decirse sí a sí mismo, empieza también a dejar de negociar cosas que antes aceptaba sin cuestionar. Y ahí aparece algo interesante. No todos los síes son hacia afuera. Muchos de los más importantes son internos. Son acuerdos personales que no necesitan testigos, ni validación, ni aplausos. Son decisiones que se sostienen en privado, pero que terminan reflejándose en lo cotidiano. Un sí a respetar el propio tiempo, un sí a no minimizar lo que se siente, un sí a dejar de esperar aprobación constante. Son gestos que no llaman la atención, pero que van construyendo una base distinta. Durante mucho tiempo se puede vivir con la sensación de que ya se está haciendo todo lo posible, de que se está intentando, de que en teoría se están tomando buenas decisiones, pero cuando se observa con más detalle aparece una pregunta incómoda, aunque aquí no haga falta nombrarla así. ¿Realmente se está eligiendo o simplemente se está evitando incomodarse? Porque evitar también es una forma de decidir. Evitar ese paso que lleva tiempo rondando la cabeza. Evitar esa conversación que podría aclarar muchas cosas. Evitar ese intento que podría salir mal o bien. Y así, poco a poco, se va construyendo una vida que no necesariamente es la que se quería, sino la que resultó más fácil de sostener. Por eso el sí tiene tanto peso, no porque sea siempre la opción correcta, sino porque obliga a implicarse, a dejar de observar desde afuera, a participar.
Un sí a intentarlo cambia la relación con el error, porque cuando se intenta de verdad, el error deja de ser un fracaso absoluto y se convierte en parte del proceso. Y eso no es solo una frase hecha, es una diferencia real en la forma de vivir las cosas. Quien nunca se da ese permiso vive en una especie de espera constante, como si en algún momento todo fuera a alinearse sin necesidad de intervenir demasiado, como si el momento perfecto fuera a aparecer por sí solo. Pero el momento perfecto rara vez llega así. Se construye con decisiones que no siempre se sienten seguras, con pasos que no garantizan resultados, con elecciones que vistas desde fuera pueden parecer innecesarias o incluso equivocadas, y aún así son necesarias. Hay también un sí que tiene que ver con soltar ciertas expectativas, no las metas, no los objetivos, sino la idea ridícula de cómo deberían ocurrir las cosas, porque muchas veces lo que bloquea no es la falta de oportunidades, sino la insistencia en que solo una forma concreta es válida. Decir sí a lo inesperado abre caminos que no estaban en el plan original. Y eso no significa perder el rumbo, sino permitir que el rumbo evolucione. No todo tiene que encajar desde el principio. De hecho, muchas de las decisiones que terminan siendo importantes empiezan con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas. Y eso no las invalida, al contrario, las hace más reales. Porque cuando algo está completamente claro desde el inicio, a veces no implica crecimiento, sino repetición. El sí al cambio, en cambio, casi siempre trae consigo cierta incertidumbre. Y esa incertidumbre no es un error del proceso, es parte de él. También hay un sí que cuesta, especialmente el de dejar de identificarse con lo que ya no representa a quien se es ahora. Roles, hábitos, dinámicas, cosas que en su momento tuvieron sentido, pero que ya no encajan de la misma manera. Sostenerlas por inercia es fácil, cuestionarlas no tanto, pero en ese cuestionamiento aparece una oportunidad, la de redefinir, no desde cero absoluto, sino desde una versión más consciente, más alineada, más honesta. Y eso no ocurre de golpe, no es una decisión única que lo cambia todo, es una acumulación de pequeños síes que con el tiempo generan una dirección distinta, porque al final la vida no se reorganiza en un solo movimiento, se ajusta poco a poco. Un día se decide algo mínimo, otro día se mantiene esa decisión, más adelante se toma otra. Y sin darse cuenta, lo que antes parecía inamovible empieza a cambiar. No hace falta hacer anuncios, ni demostrar nada, ni justificar cada paso. Muchas de las decisiones más importantes se sostienen en silencio interno, en coherencia personal. Y eso basta. Hay quienes esperan sentirse completamente preparados antes de decir sí, como si existiera un punto exacto en el que todo encaja y ya no quedan dudas. Pero ese punto en la mayoría de los casos no existe. La preparación también ocurre en el camino. Se aprende haciendo, ajustando, corrigiendo, volviendo a intentar. Y en ese proceso el sí deja de ser una apuesta arriesgada y se convierte en una herramienta, una forma de avanzar, una manera de dejar de quedarse en lo posible para empezar a construir lo real. Porque hay algo que a veces se olvida. No decidir también tiene consecuencias.
No decir sí a tiempo puede significar perder oportunidades que no siempre vuelven en las mismas condiciones. No por castigo ni por dramatismo, sino porque todo sigue moviéndose. El tiempo no se detiene a esperar que alguien esté listo. Por eso, en algunos momentos la pregunta cambia. Ya no es, ¿y si sale mal? Empezar a hacer. ¿Y si lo intento? Y esa pregunta, bien entendida, no presiona, aclara, porque pone el foco en lo que realmente importa, la participación activa en la propia vida, no desde la exigencia constante ni desde la necesidad de hacer todo perfecto, sino desde la disposición a no quedarse siempre en el mismo lugar por inercia. Y ahí, en ese punto intermedio entre la duda y la decisión, es donde el sí empieza a tomar forma, no como una obligación, no como una respuesta automática, sino como una elección consciente, una que repetida con el tiempo termina construyendo algo mucho más sólido que cualquier plan perfecto. Una vida que poco a poco se parece más a lo que uno realmente quiere vivir. Y cuando esa vida empieza a tomar forma, tampoco ocurre como en las historias que prometen claridad absoluta. No hay un momento en el que todo encaja de forma perfecta y definitiva. Lo que sí aparece es una sensación distinta, menos resistencia interna, menos necesidad de justificarse, menos dudas sobre si se está en el lugar correcto, incluso cuando todavía quedan cosas por resolver. Porque decir sí no elimina los retos, lo que cambia es la relación con ellos. Antes, cualquier dificultad podía sentirse como una señal de que algo iba mal, de que quizá no era el camino adecuado. Después empieza a entenderse como parte del proceso, no como una prueba constante, sino como algo natural cuando se está construyendo algo propio. Y eso cambia la manera de sostener las decisiones. Hay una diferencia muy clara entre vivir reaccionando y vivir eligiendo. Reaccionar implica adaptarse a lo que viene, muchas veces sin cuestionarlo demasiado. Elegir implica intervenir, tomar postura, asumir cierto grado de responsabilidad sobre lo que ocurre. El sí pertenece a ese segundo lugar. No siempre es fácil mantenerse ahí. De hecho, hay momentos en los que lo más sencillo sería volver a lo conocido, a lo que ya estaba estructurado, a lo que no exige tanto, pero una vez que eligen empezar de verdad, hay algo que ya no encaja en volver atrás del todo. No porque sea imposible, sino porque ya no se ha visto otra forma de vivir y esa referencia no desaparece. A partir de ahí, los síes empiezan a afinarse. Ya no se trata de decir sí a todo, lo nuevo por el simple hecho de que sea diferente. Se trata de reconocer qué tiene sentido y qué no, de elegir con criterio, no desde el impulso ni desde el miedo, porque también hay síes que nacen desde la necesidad de llenar vacíos, de evitar estar a solas con ciertas preguntas, de no detenerse demasiado. Y eso sí es, aunque parezcan avances, muchas veces solo cambian la forma del mismo punto de partida. Por eso, con el tiempo, el sí se vuelve más preciso, más honesto, más conectado con lo que realmente importa, no con lo que se espera desde fuera, ni con lo que encajaría mejor en una idea general de éxito o de estabilidad.
sino con lo que tiene sentido a nivel personal. Y ese proceso requiere algo fundamental. Atención, atención a cómo se siente cada decisión, a qué cambia después de tomarla, a qué se repite, a qué se sostiene, a qué se desvanece, porque no todos los síes construyen, algunos solo distraen. Aprender a diferenciarlos es parte del camino. También aparece algo que no siempre se menciona. El sí no garantiza resultados inmediatos, pero sí garantiza movimiento. Y el movimiento, aunque no siempre sea visible hacia afuera, evita el estancamiento interno. Hay personas que pasan mucho tiempo esperando sentir motivación para actuar, pero muchas veces ocurre al revés. La motivación aparece después de empezar, no antes. El sí inicial no siempre está acompañado de entusiasmo. A veces está acompañado de dudas, de ciertas inseguridades, de esa sensación de estar entrando en terreno desconocido. Y aún así se sostiene, porque no todo lo valioso empieza siendo cómodo. Con el tiempo, esa constancia empieza a generar algo más estable que la motivación. Confianza, no una confianza ciega, sino una basada en la experiencia de haber avanzado antes, en saber que, aunque no todo salga como se espera, se puede reajustar, aprender y seguir. Y eso reduce el peso de cada decisión. Ya no todo parece definitivo, ya no todo tiene que salir perfecto. Se empieza a entender que equivocarse no invalida el camino, solo lo modifica. Y en ese punto el sí deja de sentirse como un riesgo constante y empieza a convertirse en una herramienta natural, una forma de explorar, de construir, de acercarse. Hay otro tipo de sí que aparece más adelante, el sí a sostener lo que ya se eligió, porque empezar algo es una cosa, pero mantenerse es otra completamente distinta. Sostener implica compromiso, no con una idea rígida, sino con el proceso. Implica seguir incluso cuando el entusiasmo inicial baja, cuando aparecen dudas nuevas, cuando los resultados tardan más de lo esperado. Y ahí es donde muchos sí se ponen a prueba, no porque estén equivocados, sino porque requieren continuidad. Porque sostener no significa insistir en algo que ya no tiene sentido. También implica saber cuándo ajustar, cuándo cambiar de enfoque, cuándo redirigir. No todo abandono es un error. A veces es una forma de decir sí a algo más alineado. Y esa capacidad de revisar, de ajustar sin perder el rumbo, es lo que hace que el proceso sea sostenible, porque no se trata de acertar siempre, sino de mantenerse en movimiento con intención. Hay momentos en los que el avance no se mide en lo que se logra, sino en lo que se evita repetir, en las decisiones que ya no se toman, en los patrones que dejan de sostenerse. Y eso también es resultado de haber dicho sí en el momento adecuado, un sí a cuestionar, un sí a observar, un sí a hacer las cosas de otra manera. No todo progreso es visible desde fuera, a veces es completamente interno porque tiene consecuencias reales. Cambia la forma de relacionarse con los demás, con el tiempo, con las expectativas. Cambia la manera de responder ante lo que ocurre. Cambia la forma de interpretar los resultados. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, la vida deja de sentirse como algo que simplemente pasa y empieza a sentirse como algo en lo que se participa, no de forma total, no con control absoluto, pero sí con presencia. Y eso marca una diferencia, porque al final
No se trata de acumular decisiones perfectas, sino de construir una dirección, una que no siempre es recta, ni clara, ni fácil de explicar, pero que tiene sentido desde dentro. Y en esa dirección el sí sigue apareciendo, no como una respuesta automática, no como una obligación, sino como una elección que se renueva, a veces con firmeza, a veces con dudas, a veces con calma, pero siempre con algo en común, una intención de no llegar a la inercia, porque hay cosas que merecen un sí y reconocerlas, aunque lleve tiempo, cambia la forma de vivir todo lo demás.